Está el diputado Raxel reemplazando al diputado Desbordes. El acta de la sesión 10ª se da por aprobada. El acta de la sesión 11 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que en la presente sesión el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado por el diputado señor Jorge Ratti. Un correo electrónico del profesor Miguel Ángel Fernández, mediante el cual se excusa de participar en la presente sesión por razones de fuerza mayor. Comunicación del presidente del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves de Chile, AG, quien solicita audiencia a fin de exponer la situación actual que les afecta como bomberos aeronáuticos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Finalmente, una presentación del señor Hernán Villagrán en LARS 2018 en la FIDA respecto a la política espacial en Chile, desarrollo, ciencia y medio ambiente. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Algo sobre la cuenta? Señores parlamentarios. Diputado Pérez, le toca a usted, sí, no sacarle eso, dijo. Bueno, no sé si en puntos varios los señores parlamentarios quieren hacer alguna intervención en puntos varios, alguna petición, algo. Diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, en la sesión anterior analizamos una invitación que hizo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea a visitar la Antártida, cuya fecha quedó de ser precisada si era para el mes de agosto o septiembre. Yo pediría, presidente, por razones personales, pero si hay otro diputado que tiene un impedimento, que si fuera para el mes de agosto yo no podría asistir, si es posible hacerlo en el mes de septiembre. Señor secretario. Sí, la invitación original proponía los días 30 y 31 de agosto. Hasta el momento tenemos por lo menos 3 diputados que tienen problemas de fecha en esa oportunidad. Así que si le parece, presidente. Sí, yo le pediría, señor secretario, que le oficiara al señor comandante en jefe, si es posible que sea a fines de septiembre o en el mes de octubre. Perfecto. Yo sé que para ellos debe ser bastante complicado hacerlo antes del 18 de septiembre, por las preparaciones que tienen que hacer para los respectivos desfiles. Así que o a fines de septiembre o en el mes de octubre. Además, en esa época tenemos mejor clima también, ¿no? Sí, efectivamente. Y así que haga un esfuerzo por cambiar la fecha. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? Muy bien. Nos acompañan 2 distinguidos profesores, don Edgardo Palacio y don Francisco Zúñiga, quienes vienen invitados por esta comisión a exponernos sobre la discusión del proyecto de ley orgánica constitucional sobre las bases generales de la Administración del Estado para establecer la incompatibilidad que indica aplicable a exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad. Señores profesores, no sé quién quiere hacer uso de la palabra primero. Don Edgardo, parece que es usted. Don Edgardo Palacio, tiene la palabra. Por favor, el botón que está, no, acá, a la derecha, ahí justo abajo. Don Edgardo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradezco la invitación de la Comisión de Defensa. No me había tocado estar en esta comisión nunca antes, siempre aquí, pero en la Comisión de Constitución con el profesor Zúñiga. Así que, bueno, lo primero, agradecer la invitación. Lo segundo, yo no alcancé a escribir una minuta para dejarles como me había pedido la señora secretaria de la comisión. Por razones de tiempo me ha sido imposible. Así que voy a referirme al proyecto de que se trata desde la perspectiva constitucional. Primero veré los aspectos generales, luego entraré a algunos aspectos más de detalle y acerca de cómo este proyecto se toca o no con diversas normas constitucionales que pudiesen resultar, las normas que se proponen, incompatibles o no con ellas. Pero, como digo, hay que decir algunas cosas en primer lugar. Lo primero es que este proyecto es un proyecto absolutamente legítimo. Esta Cámara tiene toda la atribución para acometerlo y finalizar su completa tramitación. Está dentro de sus facultades, más allá de lo que voy a decir en concreto después acerca de un punto. Y 2, el proyecto además aborda un tema realmente acuciante, preocupante en la sociedad chilena de hoy. O sea,
Aquí de lo que se trata es hablar del principio de probidad, de transparencia, de cuidar de la corrupción. El proyecto va encaminado en la línea correcta, como muchos otros que ya se han presentado últimamente. De modo que yo felicito a los autores de este proyecto, más allá de lo que diré, en lo que no los voy a felicitar, pero van en la línea correcta. Yo creo que efectivamente se requiere abordar ya seriamente el problema en Chile. En eso no hay, creo yo, dos opiniones en los publicistas de nuestro país. Lo primero, este proyecto propone modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y estableciendo la incompatibilidad que indica aplicable a exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. ¿Y qué plantea este proyecto? Leamos derechamente la proposición, más allá de las razones que se dan en la moción. Ya volveré sobre ello. Procura incorporar un nuevo artículo 56 bis a la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración General del Estado, siguiendo precisamente con el orden que ese capítulo trata de la probidad. Y si se me permite, señor presidente, quiero leer el proyecto porque creo que necesariamente vamos a tener que detenernos en él. Artículo 56 bis, tratándose de personas que hayan desempeñado actividades como oficiales generales, oficiales superiores u oficiales jefes de alguna rama de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, no podrán desempeñar actividades en calidad de socios, gerentes, subgerentes, directores, agentes o apoderados o cualquier actividad en que estén dotados de facultades generales de administración. Ni podrán prestar servicios en entidades privadas que sean proveedoras de bienes y servicios en las ramas antes mencionadas. Esta prohibición se mantendrá hasta por 8 años, desde el retiro del cargo respectivo. El inciso siguiente agrega: las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden o Seguridad Pública no podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que se encuentren afectos a la prohibición del inciso precedente. Quiero detenerme, claramente la moción habla de prohibición, ¿no? Y no de incompatibilidad, sino derechamente una prohibición. La prohibición de los incisos precedentes, insiste el inciso final, se extiende tanto a las entidades privadas afectas como a las empresas relacionadas, filiales o coligadas. Bien. ¿Por qué quise dar lectura íntegra y literal al texto que se propone? Porque quiero decir en primer lugar que a mí me parece de una generalidad inadmisible para la exigencia que se está imponiendo a los exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya puedo entrar en el detalle de por qué esto no puede ser así, pero la misma moción me da la razón. La moción se funda o se basa en algunos antecedentes del derecho comparado, entre otros el derecho español. Lo cita derechamente la moción. Y hace bien en citarlo, porque esta normativa del derecho español, si uno la ve, está en la página 3 de la moción, si no recuerdo mal, 1, 2, 3, sí, refiere lo siguiente: los altos cargos durante los 2 años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar servicio en entidades privadas que hayan resultadas afectadas por decisiones en las que hayan participado. Quiero solo quedarme con el encabezado porque es lo verdaderamente medular de esto. Esta ley, entonces, establece un plazo de 2 años en España y establece como condición que estas personas hayan participado en las decisiones de que se trate. O sea, no todos los exoficiales, sino solo aquellos, para el caso nuestro, sino solo aquellos que hayan participado en esas decisiones. Y eso es razonable. Es razonable establecer una medida como esta y un plazo como este, para el caso de las Fuerzas Armadas, por las razones que aquí se esgrimen, siempre que entonces exista una delimitación lo suficientemente precisa en la norma para que ésta pueda entenderse
acorde con la Constitución. Claro, esta norma es acorde con la Constitución de España, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos yendo tal vez demasiado lejos con nuestra propuesta. ¿Y por qué quise partir de una manera muy directa, al grano, si ustedes quieren? Porque ahora quiero ver las implicancias constitucionales que un proyecto como este posee. En primer lugar, yo creo que hay que tener en vista que las normas constitucionales que entran en juego son aquí, al menos las siguientes: el artículo primero en su inciso primero e inciso cuarto, el artículo quinto, inciso segundo, el artículo 19, número 2, 3, 21, 22 y 16 del derecho al trabajo. Yo diría que esas son las normas que entran y además aquellas normas de protección interna que la Constitución contempla, como es el caso del artículo 19, número 26. Entonces, cuando estoy mencionando el artículo primero, inciso primero de la Constitución, estoy refiriéndome a que ésta establece como principio básico, fundamental, el sustento más importante de nuestro texto constitucional, el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y esta noción de igualdad es la noción más clásica, ¿no es cierto?, del derecho constitucional. De modo que puede no tener gran relevancia, salvo ver el ligamen que existe entre este inciso primero y todo el contenido del capítulo tercero o el artículo 19 de la Constitución. Todos los derechos fundamentales encuentran su base en la dignidad de la persona. Luego, el inciso cuarto, al establecer, en el mismo artículo primero, al establecer que el Estado puede o debe procurar el bien común de todos y cada uno de las personas para su mayor realización material y espiritual posible, y ahora subrayo, siempre que esto sea con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces, el segundo parámetro a tener en cuenta es esto: la realización del bien común por parte del Estado o de los órganos del Estado siempre debe respetar en plenitud los derechos y garantías que la Constitución establece. Si ello no ocurre, estaremos frente a una norma infraconstitucional contraria a esta. Luego, el artículo 19, número 2, como ustedes muy bien lo saben, establece el principio de la igualdad. Este principio que tiene un doble contenido allí, ¿no es cierto? El principio también clásico del desarrollo de la igualdad en su inciso primero, y luego cuando agrega que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. ¿Por qué? Porque todas las personas son iguales en razón de género, de sexo, de raza, tal como lo señala el texto constitucional. Y siendo así, entonces, nos debemos preguntar si ya aquí puede este proyecto o esta moción tocarse con esta norma. ¿Puede haber aquí, se pregunta uno, una discriminación arbitraria? Discriminación hay, desde luego, y discriminar no tiene nada de malo. Es más, el legislador probablemente, ustedes no tengan tarea más compleja y difícil que ponderar y apreciar los elementos necesarios para diferenciar, discriminar, siempre que ello no sea arbitrario. Yo enseño a mis alumnos que esta es, en la labor legislativa, probablemente el arte más difícil de conseguir. La tarea de articular decisiones de diferenciación, de discriminación, con el principio de igualdad, de modo que no se lesionen derechos. Ya vamos a ver por qué y cómo la Constitución y en general la doctrina establece ciertos parámetros para medir cuándo estamos frente a una discriminación que traspasa los límites de lo tolerable de acuerdo a esta disposición, cuándo esta es arbitraria. La Constitución, aunque no lo dice así, pero yo diría que la mayor parte de nuestra doctrina sí lo entiende, y nuestro Tribunal Constitucional lo ha dicho en reiteradísimas ocasiones. Esta igualdad supone tratar
de manera análoga a quienes se encuentran en situaciones semejantes o idénticas y de una manera distinta a aquellos que se encuentran también en una situación distinta. No se puede tratar entonces de una manera igual a quienes se encuentran en situaciones distintas y viceversa. No se puede equiparar sin contravenir el principio constitucional al que me estoy refiriendo a las personas. Y esa tarea es verdaderamente un arte a veces, ya cuando se entra a regular casos concretos como en este proyecto. Este elemento al que me refiero se suele valorar, se suele medir de acuerdo a ciertos criterios que la doctrina ha venido elaborando y la jurisprudencia en el mundo occidental, no solo acá. Es el criterio de razonabilidad, el criterio de proporcionalidad, el criterio de justicia, que siempre deben estar presentes en esto. ¿Y en qué consisten estos criterios? Estos criterios, en dos palabras, exigen que el propósito buscado por la norma sea idóneo con el proyecto de que se trata, o el proyecto de que se trata sea idóneo para conseguir ese fin, sin lesionar gravemente el derecho, en este caso, a la no discriminación arbitraria. Cuando no se respeta esa ecuación, entonces estamos claramente frente a una norma que es contraria a la Constitución. Eso lo digo frontal y claramente. No existe, creo yo, ninguna posibilidad de salida para el legislador si se traspasa ese límite, ¿no? Y a propósito de límites, una segunda norma también interna de protección de los derechos fundamentales, como ustedes bien conocen, es la norma medular de nuestro derecho, el inciso segundo del artículo 5. La soberanía reconoce como limitación la esencia de los derechos que emanan de la naturaleza humana, que establece esta Constitución y los tratados internacionales vigentes y que se encuentran ratificados por Chile. De modo que la esencia de los derechos está completamente protegida. Jamás podría el legislador traspasar esa frontera, porque le está vedada derechamente por la propia Constitución. La pregunta que nos vamos a hacer es si este proyecto está o no en la frontera de traspasar ese límite, la esencia de los derechos. Mucho se discute dónde y dónde encontramos la esencia de los derechos. Yo creo que desde un punto de vista didáctico, la forma más simple de decir, en el encabezado de cada uno de los artículos de los números del artículo 19 o de los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. Allí suele estar la esencia del derecho. Lo demás suelen ser consecuencias. No todas las consecuencias se encuentran positivizadas. Otras las sacamos y las extraemos sin necesidad de que se encuentren escritas o positivizadas por la norma fundamental. Bien, este proyecto, en mi opinión, está en la frontera, si no se pasa de la frontera de la limitación de la esencia de esos derechos. ¿Y por qué? En primer lugar, porque tengo la convicción profunda de que la limitación es demasiado grave, demasiado gravosa, demasiado amplia como para ser aceptada y tolerada por la norma constitucional a que aludo. Porque la esencia de los derechos la encontramos donde la he mencionado, pero además tenemos una nueva protección enlazada con esta, que es el 19, número 26, como todos ustedes bien conocen también. No se pueden establecer limitaciones, restricciones, obligaciones que impliquen vulnerar la esencia de los derechos, hacer imposible su legítimo ejercicio. Y cuando eso ocurre, nuevamente estamos frente a una infracción constitucional que le está vedada al legislador y a cualquiera, pero en este caso al legislador, traspasar. Como soy un convencido de que esta norma, así propuesta, porque creo que hay que reformularla, porque la idea no pueden abandonarla, yo creo que hay que seguir trabajando en esto,
tiene los siguientes problemas, ya ahora en relación con la norma constitucional. El primer problema es su amplitud. Si las normas que restringen derechos no son lo suficientemente precisas y determinadas al punto de privar de un derecho a una persona, en este caso a los exoficiales de las Fuerzas Armadas, sin hacer distinción ninguna entre, no sé, soy de acá, un capitán de corbeta, que es una persona muy joven, que no debe tomar jamás decisiones relevantes en materia de contrataciones públicas, que es lo que interesa, bueno, ¿por qué se va a ver afectado de una provisión así? Si no ha participado en ningún proceso o licitatorio o de compras públicas, ¿por qué él debe pagar este precio? Vuelvo a España. En España existe una limitación, está muy bien citado en la moción, de 2 años. Aquí en Chile, el artículo antecedente al que aquí se propone contempla también una limitación bien precisa. Solo para aquellas personas que trabajen en órganos fiscalizadores no podrán trabajar a plazo de 6 meses en los órganos que fiscalizan. No se refiere a todos los órganos del Estado, se refiere únicamente a los órganos fiscalizadores. Cuando este tema se discutió, si yo no recuerdo mal, pero creo que sí está en la historia de la ley, se había propuesto 2 años. Y a cambio se exigía por parte de algunos parlamentarios que hubiera una debida compensación, porque esas personas eran privadas de la posibilidad de un trabajo en lo que ellos conocían, en lo que ellos sabían, en lo que ellos habían trabajado toda su vida, ¿no? O buena parte de su vida. En este mismo proyecto, me llamó mucho la atención porque a propósito de las ideas matrices, termina la moción señalando, sin perjuicio de lo anterior, refiriéndose a todo el proyecto, se hace necesario que el estatuto de esta índole sea aplicable a todos los funcionarios públicos conforme a las regulaciones del derecho comparado. Yo me pregunto en esta comisión, ¿alguien de ustedes se atrevería a proponer que un funcionario público, cualquier funcionario público, estuviese impedido de trabajar durante 8 años en las empresas o las sociedades en que pude hacerlo si son materias de su conocimiento? Estoy seguro que nadie haría una cosa así. Eso no es posible, no solo constitucionalmente, no es políticamente posible. Y la política tiene mucho que ver en esto, porque como hablaba de la ponderación, de la razonabilidad o racionalidad de las motivaciones, entonces esas motivaciones no pueden ser sino ajustadas también políticamente. No es presentable lo que este proyecto hace al propiciar un plazo de 8 años. Es intolerable para la Constitución, en mi opinión. Y todavía no he dicho otras cosas. El artículo 19, número 16, establece el derecho a la libre contratación del trabajo. Y establece además que no se permitirá ningún tipo de limitaciones que no se basen. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Y agrega, ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que suponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública o que lo exija el interés nacional. Y una ley así lo declare. Entonces, de acuerdo a la Constitución, prohibir un trabajo se requiere invocar alguna de estas causales. ¿Y está aquí en juego alguna de estas causales? En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque lo que se procura aquí es evitar que personas, supongo yo, que hayan prestado servicios en las Fuerzas Armadas como altos oficiales de ellas, puedan desempeñarse en actividades privadas que tengan relaciones contractuales con esas entidades. Y eso no me parece que sea un motivo suficiente como para hacerlo. Y además extenderlo a terceros tan lejanos como empresas coligadas
que pueden no tener nada que ver. La empresa que le vende lápices al ejército, estoy diciendo, bueno, no podría tener ahí trabajando a un exoficial de ejército, de la Armada, de la Facha o de Carabineros. Eso parece inaceptable. Me parece que es una discriminación arbitraria, abierta y claramente. Sobre esto de la discriminación arbitraria o de los preceptos, yo traigo 2 fallos del Tribunal Constitucional. Hay muchísimos más, que me parecieron muy pertinentes para el conocimiento de la Comisión, para recordarles a la Comisión. Y si usted me permite, presidente, quiero leer para ser fiel a lo que señaló el Tribunal Constitucional en la causa Rol 1061 del 28 del 8 del 2008. En el considerando 17º se señala que, habiéndose concluido en los 2 considerandos que anteceden que los requirentes gozan de la garantía de acceso a la justicia y que el precepto impugnado restringe o limita este derecho, resulta necesario examinar si dicha limitación o restricción se encuentra o no en los márgenes tolerados por la Carta Fundamental. Se trataba de la necesidad de pagar antes de poder deducir una reclamación en contra de un acto del Servicio de Salud en el Código Sanitario, 127, si no recuerdo mal, del Código Sanitario. Al efecto, este tribunal ha establecido que si bien el legislador goza de discreción y de un amplio margen en la regulación de las relaciones sociales, debe cuidar que las restricciones al goce de los derechos que puedan resultar de tales regulaciones encuentren justificación en el logro de los fines constitucionales legítimos o constitucionalmente legítimos, resulten razonablemente adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y sean las mismas restricciones proporcionales a los bienes que de ellas cabe esperar, resultando por ende tolerables a quienes las padezcan en razón de objetivos superiores o, al menos, equivalentes, doctrina que puede encontrarse puesta, entre otros, en el considerando 15 de la sentencia de 26 de diciembre del 2006 dictada por este tribunal en la causa Rol 541 y reiterada en la de 22 de julio del 2008, Rol 1046. Continúa. Asimismo, este tribunal ha exigido que las restricciones o limitaciones al ejercicio de un derecho se encuentren determinadas por el legislador, no vulneren el principio de igualdad ante la ley y respeten el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que prohíbe afectar los derechos en su esencia o imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Al explicar el alcance de lo que significa impedir el libre ejercicio de un derecho, esta magistratura ha afirmado constantemente que ello ocurre cuando el legislador, abro comillas, lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más de lo razonable o lo privan de tutela jurídica. Sentencia de 24 de febrero del 87, rol número 43, reiterado en varias sentencias posteriores. De análogo modo, el tribunal ha reiterado que el legislador, dentro de su ámbito de autonomía para legislar, debe elegir aquellas opciones que impliquen una limitación menor de los derechos, estándole prohibido afectar su contenido más allá de lo razonable con relación a los objetivos que se quiere lograr. Asimismo, el tribunal ha sostenido que si bien el legislador tiene autonomía para arreglar el ejercicio de un derecho, debe hacerlo, nuevamente en comillas, en forma prudente y dentro de latitudes razonables. Luego cita los fallos en que esta misma doctrina el tribunal ha sostenido. Y en el fallo que ellos mismos citan, acá, este es el rol 1046, si no recuerdo mal, ¿sí? Se dice en el considerando 14º que la cuestión propuesta asimismo estima vulnerado el artículo 19, número 26 de la Constitución Política que afirma, comillas, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Esta magistratura ha asentado la doctrina, sentencias que indican roles 226 y 280, entre otras, de que para limitar de forma constitucionalmente admisible un derecho fundamental sin impedir su libre ejercicio, tales limitaciones deben, primeramente, encontrarse señaladas en forma precisa en la Carta Fundamental
Enseguida, debe respetarse el principio de igualdad, esto es, deben imponerse de manera igual para todos los afectados. Además, deben establecerse con indudable determinación, tanto en el momento que nacen como en el que cesan, y finalmente deben estar establecidas con parámetros incuestionables, esto es, razonables y justificados. El derecho se hace impracticable, agrega, cuando sus facultades no pueden ejecutarse. El derecho se dificulta más allá de lo razonable, cuando las limitaciones se convierten en intolerables para su titular. Finalmente, debe averiguarse, agrega, si el derecho ha sido despojado de su necesaria protección o tutela adecuada al fin que el derecho no se transforme en una facultad indisponible para su titular, como ocurre aquí, de hecho, al impedírsele, o sea, prohibírsele completamente durante 8 años a estas personas desarrollar actividades en el sector privado vinculadas a esto. Y considerando 15º, para terminar, dice que si bien a la justicia constitucional está vedado calificar el mérito de la decisión legislativa, el examen de constitucionalidad que le incumbe le exige determinar la existencia de reglas suficientemente precisas y específicas en el precepto que limita el respectivo derecho constitucional para evitar excesiva discrecionalidad en su aplicación. La regulación legal debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad determinado por la relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos. La extensión de la limitación del derecho cede frente a la licitud del objeto que se pretende alcanzar por razón del bien común. Ya me referí al tema del bien común hace un momento. Cito esta sentencia, porque esto se ha reiterado muchísimas veces por el Tribunal Constitucional, porque estoy haciendo aquí, si me permiten, una apuesta. Esto necesariamente tiene control preventivo obligatorio en el Tribunal Constitucional. Probablemente nos encontremos con una sentencia análoga a la que estamos aquí viendo. Y de lo que se trata es evitar que eso ocurra, porque la idea debe seguir estudiándose, debe perfeccionarse, de modo que esto no resulte tan intolerable y que, bueno, parezca un contrasentido con las disposiciones de la Constitución. La Constitución no solo tiene normas positivas, también valores y principios que ella predica, y esos valores y principios también deben respetarse. Uno de estos principios nos dice, y así seguramente los enseñamos todos los profesores de Derecho Constitucional, nos dice que el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana es la base esencial para la paz de una nación. Eso comienza a resquebrajarse cada vez que hay un irrespeto por parte de los demás órganos del Estado en lo que concierne a esos derechos fundamentales de las personas, cuando ya su ejercicio legítimo se está vedado, se está restringido en grado intolerable, como creo yo ocurre en este caso. Por último, ya para terminar, y ceder la palabra, el proyecto tiene una característica que yo les adelanto podría verse mejorado si, en cambio, desde luego se rebaja el plazo, la extensión de 8 años es demasiado, en mi opinión, pero si se piensa en que la idea está en la línea correcta, donde debe legislarse. O sea, en Chile necesitamos legislación de este tipo. Y yo vuelvo de nuevo a felicitar a los autores de esta iniciativa, aunque creo que fueron muy lejos, ¿no?, en el entusiasmo. A veces uno, cuando tiene un lápiz, un papel y escribe, el entusiasmo no se va demasiado lejos. Es pensar en una incompatibilidad o incluso una prohibición que suponga que la persona haya participado, como lo hace la legislación española, en decisiones previas que pudiesen afectarle. Un ejemplo, yo decidí, siendo un alto oficial de las Fuerzas Armadas, un alto oficial, lo que deciden estas cosas, pues, decidí otorgar un contrato a una empresa determinada y cuantioso. Bueno, me parece razonable
equilibrado con la norma constitucional que se le impida que sea contratado luego por esa empresa. Y por un plazo de 2 años, también, me parece bien, siguiendo incluso el predicado. Y aquí sí, en cambio, se da o se cumple con las exigencias constitucionales en el ejemplo que pongo, que es solo un ejemplo, porque está debidamente determinada la conducta, debidamente determinada en la norma jurídica, la condición que debe haberse dado, y finalmente es idóneo el medio que se emplea para conseguir el fin. O sea, yo no quiero que tú le entregues este contrato a esta empresa porque luego en el futuro vas a ser contratado por esta. O sea, ese es un elemento disuasivo de verdad importante, a diferencia de lo que ocurre con esto. Este no es un elemento disuasivo, este es un elemento prohibitivo absoluto. O sea, ningún oficial de las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile van a poder trabajar en muchísimas empresas, porque no sé cuántas serán las empresas que prestan bienes y servicios. No estamos hablando aquí de armamento, de pertrechos, de municiones, estamos hablando de bienes y servicios, todo tipo de bienes y servicios. Es excesivo, creo yo. Y porque ese excesivo es inconstitucional. Y siendo inconstitucional, entonces esto puede remediarse. Y por la vía, entonces, de indicaciones puede morigerarse el tema. Pero no lo abandonen, por favor, no lo abandonen. Chile necesita que se ocupen ustedes de temas como este. Y yo me sumo con entusiasmo a prestarles apoyo y felicitar nuevamente a los autores de la iniciativa, haciéndoles claridad de que así es inconstitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Edgardo Palacio. Le vamos a dar la palabra a continuación a don Francisco Zúñiga y luego a los parlamentarios para que hagan consulta. Don Francisco tiene la palabra. Gracias. Con su venia, señor presidente, primero agradecer la invitación a exponer. No voy a repetir lo que ya está dicho en la minuta que hice llegar oportunamente a la Comisión de Defensa de esta honorable Cámara. Sí quisiera referirme a mi juicio 4 cuestiones capitales respecto de la moción parlamentaria. Primero, la cuestión relativa a la constitucionalidad de una norma estatutaria. El artículo nuevo propuesto en la moción parlamentaria contiene una prohibición estatutaria, que es una prohibición estatutaria de desarrollo del artículo 8º y del artículo 38 de la Constitución. Artículo 8º, inciso primero, que la reforma de 2005 incorporó el principio de probidad a la función pública, y el artículo 38, que reenvía a los principios de la carrera en la función pública, y naturalmente la ley de desarrollo de estas, que es la ley 18575, que es la ley reformada, en su capítulo inicial refiere a la administración del Estado, y dentro de estas están englobadas las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Se trata de la administración militar y policial, también sometida a un régimen estatutario, y por tanto una prohibición estatutaria de carácter general contenida en la ley de bases es perfectamente coherente con entender, vinculada a esa ley de bases, a su capítulo inicial y a su capítulo sobre probidad, a todas las partes componentes de la administración del Estado y no solo la administración civil. Desde ese punto de vista, no observo ningún problema de constitucionalidad en la moción propuesta. Un segundo aspecto a abordar es el relativo a las prohibiciones. Bien lo saben los parlamentarios, que tienen un régimen que se denomina el Estatuto del Parlamentario, constituido por prohibiciones, incapacidades, inhabilidades, incompatibilidades. Es decir, esto de que hayan prohibiciones en los estatutos de la función pública es lo más normal del mundo. Pero sabemos que las prohibiciones son tasadas, es decir, tienen su fuente en la ley, son de derecho estricto e interpretación restrictiva. Y es esta la doctrina correcta a la hora de entender las prohibiciones. El estándar para medir una prohibición no es la ética pública, no es la moral, sino la ley. Lo que ocurre es que, tratándose de prohibiciones, la base de esas normas legales son bases ético-públicas. Pero es la ley la fuente del enjuiciamiento de las inconductas vulneratorias de estas prohibiciones.
Esta caracterización de las prohibiciones como tasadas de derecho estricto e interpretación restrictiva exige una labor de precisión de los destinatarios de la prohibición, primero. Segundo, una labor de precisión de cuáles son las prohibiciones. Y en tercer lugar, una precisión de completitud de las prohibiciones. Y esta tercera cuestión, a mi juicio, es clave, y por eso en el informe que expido a la Comisión de Defensa me permito hacer sugerencias sobre esta cuestión. En cuanto a la precisión de los destinatarios, en la definición de los oficiales de Estado Mayor y relacionados. Precisión que debe hacerse con la Ley Orgánica Constitucional de Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y con la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones en la mano para establecer la correspondencia de grados de estos oficiales que, una vez pasado retiro, les empece la prohibición. Se hace una sugerencia en el informe en este sentido. Segundo, en cuanto a la precisión de las prohibiciones. Entiendo que aquí el desafío es dar cuenta del factor de relación, conflicto de interés y protección de la probidad. Y por tanto, abordar este problema que la ciencia de la administración denomina la puerta giratoria. Es decir, que personal de la administración del Estado se desempeña hoy en la administración activa fiscalizadora y mañana se desempeña en empresas con las que esa administración tiene relaciones contractuales o de servicios o de provisión de bienes. De ese punto de vista, mi sugerencia es precisar el alcance de la prohibición en razón de impedir esta puerta giratoria, precisamente a todas aquellas empresas que contratan directa o indirectamente con el Estado, sea por la vía de la provisión de contratos públicos de suministro o servicios, como la regulación especial de la contratación de los denominados pertrechos militares. Segundo, extender esta prohibición, y esto no está en el proyecto, en la moción, a las empresas del sector defensa. Tanto a las empresas públicas, ENAER, ASMAR, FAMAE, como a las empresas derivadas o que conforman grupo empresarial en el sector defensa. Porque es una práctica común que oficiales de Estado Mayor que se acogen a retiro pasen a emplearse en empresas del sector defensa. Tercero, extender también la prohibición a corporaciones y fundaciones que reciban presupuesto de su presupuesto, aportes desde el presupuesto del sector público. De esta manera se aborda un problema severo de reproducción endogámica en el sector defensa, de el personal que se desempeña en empresas del sector defensa, en corporaciones y fundaciones que reciben aportes del presupuesto del sector público. Otro tema que no abordo en la minuta que hice llegar, porque esta fue elaborada antes de conocer el proyecto del presidente Piñera sobre regulación de estas cuestiones, a mi juicio, y que requiere de también ser incorporado a este mismo proyecto, en la prohibición de cabildeo o lobby para empresas, corporaciones o fundaciones que precisamente tengan vínculos de contrato público con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Esta prohibición de cabildeo lobby está contenida en ese proyecto, incluso se extiende al estatuto del parlamentario. De esta manera, a mi juicio, se aborda correctamente la exigencia de que las prohibiciones sean tasadas de derecho estricto e interpretación restrictiva. Una cuarta cuestión es la del test de constitucionalidad. El profesor Palacios decía correctamente que la norma propuesta en la moción parlamentaria debe ir a control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional por ser ley orgánica constitucional, y mientras esté vigente el control preventivo en nuestro país, el Tribunal Constitucional tiene algo que decir, o bastante que decir, sobre esta cuestión. Y el test de constitucionalidad se hace en base a dos principios base que guardan relación directa con el derecho de igualdad ante la ley: el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Y ciertamente aquí uno tiene que ser capaz
de ajustar estas prohibiciones a ese test de razonabilidad que en algún minuto se va a hacer por el Tribunal Constitucional, básicamente, creo, en función de la igualdad ante la ley y la garantía de protección de la esencia de los derechos del 19, número 26 de la Constitución. Ahora, ¿cómo hacer esta tarea? No es una tarea fácil, pero a mi juicio sería prudente examinar el alcance que tienen hoy en nuestra legislación, algunas de ellas cuerpos legales que fueron objeto de control por parte del Tribunal Constitucional, de este tipo de prohibiciones. Es decir, prohibiciones que se extienden a quienes han servido funciones públicas más allá del desempeño de la función pública. Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley de Nuevo Trato, que establece una bonificación al retiro para personal que está en edad jubilar en la administración del Estado. Se acogen a esta bonificación del retiro y la ley le impone una prohibición de establecer vínculos laborales a cualquier título, planta, contrata e incluso contratos a honorarios, por 5 años a ese personal. Ahí hay un plazo, ciertamente más reducido que el plazo de 8 años propuesto en la moción, pero un plazo fuerte de 5 años de una ley que fue a control obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Y del todo razonable, porque de lo contrario no tendría ningún sentido darle cumplimiento al objetivo de la ley, que era precisamente el incentivo al retiro de personal que se desempeñaba en la administración civil y que estaba en edad de jubilar. También en la legislación, antes de que se incorporase a la ley de bases, a la 18575, la prohibición respecto a instituciones fiscalizadoras, hay en el DFL1, que es la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, una norma general aplicable al personal de la administración que se ha desempeñado como letrado, abogados, que es una prohibición antigua que es de 6 meses para, en definitiva, desarrollar tareas o desempeñar cometidos profesionales contradictorios con el interés fiscal. Y finalmente, en las instituciones fiscalizadoras del Estado existen normas vigentes que abordan la cuestión de la puerta giratoria. Algunas de ellas muy novedosas, como la de la Ley 20.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, ente público que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros, que establece una norma con compensación económica para el personal directivo que sale de la institución y que naturalmente le impide desarrollar cualquier labor o trabajo en instituciones que son supervisadas por este ente público. Y les quiero hacer presente que la órbita regulatoria o de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero es muy extensa y en un plazo muy breve se va a incorporar toda la actividad bancaria a esta órbita o perímetro regulatorio. Y por tanto, este plazo de 6 meses o 1 año que establecen las instituciones, que se establece para instituciones fiscalizadoras, es un plazo puramente referencial. Aquí no hay un plazo escrito en piedra respecto de cuánto debe durar la prohibición. El plazo prudencial lo va a determinar la Cámara, el Senado, el Congreso Nacional a la hora de aprobar esta moción parlamentaria, pero naturalmente uno a la hora de pensar en cuál va a ser el test de constitucionalidad que haga el Tribunal Constitucional debe pensar en cuáles son las prohibiciones que hay en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Porque ese es el principal referente que uno podría utilizar precisamente para extender estas más allá del desempeño de la función pública, porque estamos hablando de personal militar y policial que cesa en la función pública que desempeña. Debo agregar además que se trata de personal de la administración militar y policial que tiene un régimen previsional de excepción, el de la Caja de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, de excepción frente al régimen común del Decreto Ley 3500, un sistema de pensiones basadas en un principio de reparto, solidaridad, con pensiones distintas en cuantía y en beneficios adicionales al puramente previsional que difieren del régimen común. Y por tanto pensar en una prohibición de esta extensión tiene absoluta sintonía o lógica con el tipo de compensación que el Estado financia a través del régimen previsional a que queda afecto este personal que pasa a retiro.
Eso es todo cuanto puedo informar a esta comisión. Muchas gracias, profesor Francisco Zúñiga. Antes de darle la palabra a las acciones parlamentarias, quiero pedirle al diputado Chilin, por antigüedad, si puede seguir presidiendo usted. Yo tengo que retirarme, tengo un pequeño... No, después de usted viene el diputado Osvaldo Urrutia, así que usted, por favor. Señores profesores, muchas gracias. Siguen en manos del señor Chilin, diputado Chilin. Gracias, presidente. Gracias a los dos profesores por su intermedio, presidente, por la exposición. Me parece que de las dos exposiciones y la que tuvimos la sesión pasada, hay coincidencia de que este es un tema que merece ser legislado a la luz de numerosos antecedentes que así lo ameritan, y que hay algunos puntos de discusión, de polémica respecto al plazo y respecto al universo de el personal que sería materia de esta ley. Y en la sesión pasada dijimos que, bueno, que ese era un tema que tenía que verse a la luz de lo que se fuera discutiendo, pero que lo principal era el fondo del asunto, y pareciera ser que en el fondo hay coincidencia. Yo quería a ambos expositores, como no abogado, preguntar si el hecho de que, a diferencia de otros sectores, aquí estamos hablando de un sector en el cual se pueden producir hechos dolosos desde el punto de vista económico, y de hecho se han producido, pero que también hay otro valor a rescatar, que es el de la seguridad nacional, porque una mala compra, una mala adquisición puede tener consecuencias monetarias, pero a mi juicio puede tener consecuencias mucho peores, que es el hecho de una mala decisión, aunque haya sido la más barata. Y en ese sentido yo no sé si el ordenamiento jurídico, sobre todo el constitucional, reconoce una categoría especial o diferenciada de cuando se trata de preservar la seguridad nacional, la soberanía nacional. Una segunda cuestión, aquí se señala que es excesivo el que un determinado universo de altos oficiales de manera uniforme tengan esta prohibición, y yo entiendo que ahí hay un tema a discutir, sin duda, pero por otro lado también la carrera militar tiene una particularidad muy grande. A diferencia de otras profesiones, la carrera militar obliga a circular prácticamente por la totalidad del quehacer de la institución, o sea, cada 2 años, 3 años las personas. Entonces hay un conocimiento, yo diría, bastante más generalizado que en una profesión tradicional, y ese, a mi juicio, también es un factor a considerar. Y también no estoy convencido de que esa persona tenga que estar familiarizado con compras, adquisiciones, licitaciones. Esa es una dimensión, pero hay otra dimensión del conocimiento de qué se necesita, por qué se necesita, que algo que se compró en el pasado no funcionó bien
o funcionó muy bien o podría funcionar muy bien sin que esa persona haya estado involucrada en procesos de licitación, o no necesariamente. Bueno, esto me hace pensar que es un ejercicio complejo en que hay que ponderar diferentes factores, y sobre estos aspectos me gustaría si pudieran hacer algún comentario. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a quienes nos visitan y agradecerles por dedicar su tiempo y esfuerzo a colaborar con esta comisión. Yo no soy experto en la materia, soy de formación ingeniero, entonces probablemente algunos términos no los maneje bien. Pero sí tengo una duda que surgió sobre todo al inicio de la presentación que yo vi, cuando hacía referencia a la igualdad ante la ley y la posibilidad de que un proyecto de estas características no resguardara ese derecho. Y tiene que ver porque en las comisiones anteriores pudimos conocer también que la igualdad de la ley trata por sobre todo de tratar igual a los iguales y poder discriminar para salvaguardar, en este caso, el interés público. En el entendido de que las personas que desarrollaron su carrera profesional en alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, una vez retirados, cuentan con muchas otras alternativas en el sector privado o público, pero no necesariamente de esas instituciones. Prohibiendo el ejercicio del derecho a prestar servicios a esas mismas instituciones durante un plazo de tiempo, que en este caso en la discusión, y lo pongo por su intermedio, presidente, para que también conozcan por qué probablemente 8 años, creo que la mención a ese plazo es porque eso pueden tratar o demorar la concreción de determinadas compras en las Fuerzas Armadas, a diferencia del sector público, que puede ser todo más inmediato. En las Fuerzas Armadas en particular todo pudiese ser un poco más demoroso. Entonces, ¿cree usted que existe, cree usted que se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley, haciendo hincapié a que los derechos, bien también pudimos aprender que no son absolutos y que existirían otras alternativas en las cuales estas personas pudiesen ejercer el derecho a la libertad del trabajo? Y también, ¿considera usted proporcional, teniendo como antecedente ya los plazos que demoran por los tiempos de compra o adquisición de bienes y servicios en este tipo de instituciones, un plazo de estas características, o bien, en el entendido del caso español, creo que fue el que se hizo mención, pudiera ir más acercado a esa realidad? Porque para nosotros es muy complejo poder establecer una línea que sea justa o pertinente. Las referencias que tenemos son los 6 meses, creo, del sector público en nuestro país, los 2 años del caso español y los 8 años de esta moción. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted cree que debiésemos poder establecer una metodología para establecer un plazo lo más justo posible? Eso es. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. El profesor Zúñiga, primero agradecer a los ambos, y me sumo a los agradecimientos del resto de los diputados con respecto a la presencia de ustedes dos, voluntaria y gratuitamente, para venir a ilustrarnos en esta comisión. Así que se les agradece el esfuerzo y el viaje que hicieron hasta el Parlamento. El profesor Zúñiga manifestó y puso como ejemplo el incentivo al retiro, en el cual se establecen 5 años de prohibición para ser recontratado, y como lo puso como una situación similar. Ahora, yo ahí tengo dudas, porque si bien el incentivo al retiro son dineros frescos que se le entregan a una persona que prestó una cierta cantidad de servicio a una institución, que está en edad de jubilar, y que además se le establece una prohibición de 5 años para trabajar en el mismo organismo en que trabajaba otro dependiente del Estado en cualquier título. Yo creo que no son situaciones similares, para nada. Primero porque en el caso de las Fuerzas Armadas y de los grados que están puestos en el proyecto, incorporados al proyecto, hay muchas personas que no están en edad de jubilar.
y que pueden salir mucho antes de la edad de jubilar. Segundo, muchos de ellos no se someten a jubilación en forma voluntaria, son obligados. La jubilación en el caso de las Fuerzas Armadas no es un derecho, como en el caso del resto de los funcionarios públicos. Segundo, a los que se fueron se les da un incentivo. En las Fuerzas Armadas no existe ese incentivo. Por lo tanto, yo creo que el ejemplo, a mi juicio, y perdóname el profesor Zúñiga, que es mucho más letrado en estas materias que yo, creo que no es un buen ejemplo para comparar ambas situaciones, la del proyecto y la en este caso. Además, una persona que se somete a jubilación y se le prohíbe trabajar por un periodo de 5 años para el Estado, es solo para el Estado, no para empresas vinculadas o que presten servicio al Estado, como sería este caso. O sea, no es una provisión para que trabaje en la Fuerza Armada, sería este caso, sino aquí se amplía a todas las empresas que prestan algún tipo de servicio. Por lo tanto, creo que el ejemplo, y me gustaría que el profesor me lo aclarara, cuál era su intención cuando lo plantea en la mesa, porque considero que no son situaciones comparables. Por otro lado, el profesor Palacio ha dicho que aquí tenemos dos grandes problemas, además de la prueba o el test de constitucionalidad, que son la amplitud y el plazo de extensión, que son los problemas más serios de este proyecto de ley. O sea, la amplitud de destinatario, que el profesor Zúñiga ha corroborado porque ha dicho que la norma tiene que ser precisa. O sea, debe exigir, en el punto 1 estableció, que debe exigir precisión de destinatarios, de la prohibición que está aludiendo en este proyecto, y precisión de las prohibiciones, cosas que este proyecto, de las dos cosas, adolece. Entonces, y usted lo plantea y lo sostiene, que por estas razones sería discriminatorio, desproporcionado y se establecería una desigualdad ante la ley. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los funcionarios del Estado? Porque ninguno de los dos lo ha mencionado. Porque esta prohibición de 8 años solamente sería para los ex funcionarios de la Fuerza Armada o Carabineros, pero no sería replicable a funcionarios que trabajan para el Estado en distintos organismos o servicios. Una ley, un proyecto, o este proyecto no sería alcanzable para otros funcionarios del Estado. Pusimos en la sesión anterior, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que trabajan en la Dirección de Concesiones, por ejemplo, que son proyectos de largo plazo, incluso de mucho más largo plazo los que se pueden hacer en las Fuerzas Armadas. Hay concesiones a 30 años, con montos muy superiores, y que después de trabajar un periodo en el Ministerio de Obras Públicas pueden irse a trabajar a la empresa que se adjudica el contrato de concesión. Y no tienen esta prohibición, o una prohibición similar, porque lo que establece la ley entre los plazos de 2 años o 6 años tienen que ver con empresas, funcionarios que hayan ejercido algún grado de fiscalización. Por ejemplo, servicio de impuestos internos, de aduanas, de la Contraloría u otro, o alguna superintendencia. Entonces, si esa desigualdad ante la ley, o sea, si ustedes consideran que ese elemento que yo planteo como que también es discriminatorio y que plantea una desigualdad tremenda ante la ley, sobre todo que en aquellos que sí hay mucha razón, por ejemplo, aquellos que cumplen funciones de carácter de auditoría o supervisión, sí tienen la prohibición, hasta por 2 años. Pero con el resto no la hay. Y la extensión y el plazo de extensión para aquellos que cumplen una función mucho más importante, que es la de supervisar, por ejemplo, servicio de impuestos internos, del pago de los tributos, tienen una extensión que es menos de 1/3 de la que está planteada en este proyecto. A mí me parece que ahí hay una desproporción también y una desigualdad ante la ley que es muy grande. Sobre esos dos temas me gustaría que me pudieran contestar. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a ambos profesores por la exposición, al igual que la semana pasada con el profesor que vino. Al final de las exposiciones me quedan más dudas que respuestas. Me sucede mucho que escucho acá cada cierto rato, no somos expertos militares, en España son 2 años, acá queremos 8, que mezclan
peras con manzanas, los funcionarios públicos que se van a ir a retiro con los funcionarios militares, pero nadie al final da una respuesta clara. O sea, primero, estuve hoy día en la tarde leyendo su minuta. Usted, de hecho, hace extensivo a más cargos la prohibición. Por ejemplo, un mayor de carabineros. Un mayor de carabineros es una persona que está en una comisaría. De hecho, tengo la imagen del carabinero, de hecho, de la 36 Comisaría de la Florida, y lo único que yo veo de él es que está todo el día coordinando movilizar un carabinero a donde tiene un problema de un portonazo, donde tiene un problema de un asalto, donde tiene a un mechero. Esa es la primera duda. ¿Por qué llegar a ese punto? Siendo que esa persona debe tener aproximadamente, no sé, Osvaldo, ¿qué edad más o menos puede tener? 35 o 40 años. Lo que tengo más o menos yo. Y segundo, joven, sin lugar a dudas. Y segundo, la cantidad de tiempo. ¿En qué se basa? ¿En la tecnología? ¿El desarrollo militar? ¿Por qué 8 años? ¿Por qué España 2? Entiendo lo que antes decía el diputado Brito respecto a los temas de las licitaciones. En un mundo tan globalizado como el que estamos ahora, es bien difícil poder dirigir una licitación de ese tipo de compras grandes militares respecto a fragatas, aviones. Sí, lo puedo entender en temas de pertrechos, en botas, balas, pero tampoco no hay una diferenciación. Y eso es lo que finalmente me preocupa. Nadie entra en lo particular, todo el mundo habla en lo general. No tenemos ningún experto militar que nos venga a decir, ¿sabe qué? La tecnología se renueva cada 4 años, o cada 2, o cada 6. Y ahí recién tomar una determinación respecto a cuánto tiempo podemos dar esta prohibición. Porque claramente, como estamos todos de acuerdo, Chile ha vivido hartos casos este último tiempo. Y ya llegó el momento en que se regule. Pero tampoco nos juguemos a hacer, como me dijo alguna vez por ahí un vecino, más papistas que el Papa, y poner unas prohibiciones que al final no funcionan. Y que hacen que se busque otra forma de poder engañar el sistema. Así que me gustaría que me pudiera responder esas cosas. Muchas gracias. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, a los expositores, que como bien se ha dicho acá, nos ilustran muchas veces con opiniones que al parecer no son ni han sido capaces de ser una, sino que además, dado los antecedentes del expositor pasado, nos llevan a entender, y dado el contexto en el que estamos viviendo, que este tipo de normativa y esta legislación tiene un propósito, y que es justamente que la probidad haga eco en cada uno de los espacios, porque esto no nace de la nada, sino que nace de circunstancias que son hoy día bastante objetivas y que están en la palestra pública respecto a qué alcance debe tener un funcionario, en este caso las Fuerzas Armadas, para ejercer posterior a su función por la cual fue cobijado por el Estado y encomendado, más allá de las labores curriculares, digamos, en este caso fuera de ellas. Entonces, frente a ese escenario, preguntarle el tema de fondo. Si bien hoy día hay opiniones diferentes, en que unos estiman que esto debiera ser nada más o para los efectos, y en conclusión para el caso del primer expositor, el profesor Miguel Ángel Fernández, Edgardo Palacios, dice Edgardo Palacios, ¿cierto? Esto reviste, ¿cierto?, de reguetes derechamente inconstitucionales a su juicio, y contrario a eso, ¿cierto?, el profesor Francisco Zúñiga nos dice que esto obedece más bien a una prohibición estatutaria que no sería excepcional, puesto que en otros casos, y da ejemplos, ¿cierto?, y lo extiende más allá de la discusión que aquí se ha planteado en otros ámbitos. Entonces, en ese sentido, bien valdría preguntarse, ante la opinión disconforme o no unificada en la práctica, que valdría la pena legislar, y en eso creo que hay consenso. Si bien, a juicio, ¿cierto?, del profesor Palacios, si este no fuera el mecanismo, bajo su mirada y su expertise, ¿cuál podría ser o cuál, diría yo, sería la propuesta en subsidio que nosotros podríamos tener a la vista para entender que el propósito final es extender la probidad? Y lo mismo al profesor Zúñiga.
si finalmente concluyéramos que no sería este el camino, ¿qué otro camino, a lo mejor razonable, de acuerdo al derecho comparable y la experiencia que ustedes tienen, sería importante tomar para poder frenar, o más que eso, para poder limitar este tipo de acciones que nada en la práctica contribuyen a tener conductas intachables o funcionarios, en este caso público, para el proyecto de las Fuerzas Armadas, que no dejen dudas respecto a sus acciones, no tanto dentro de las Fuerzas Armadas, sino que fuera de ellas? Eso quisiera preguntar. Gracias. Adelante, diputado. Gracias. Bueno, yo también he escuchado con atención y bueno, agradezco a los dos expositores. La semana pasada tuvimos a otro expositor un poco más joven que también nos trató de ilustrar. Pero el señor Palacios hizo hincapié en la amplitud de los años y amplitud de los afectados por esta norma. Pero yo, igual que mis colegas que me antecedieron, yo me habría gustado quedar con más claridad, porque el primer expositor dice que la amplitud, repito, por los años, por la cantidad de afectados, que no es sano, pero acto seguido felicita a los quienes coordinaron y pusieron este proyecto de ley. Entonces creo que es un discurso políticamente correcto, pero que a mí en lo personal me deja con tanto más duda que el anterior. A mí me gustaría tener claridad, repito, pero aquí, sin querer defender a nadie, siento que estamos cargando los dados a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Tengo otra duda, disculpe mi ignorancia. ¿En seguridad pública cabe gendarmería? Que me gustaría también que me lo respondiera. Porque yo el concepto que tengo de seguridad pública, a lo mejor estoy equivocado, pero también, bajo mi personal punto de vista, creo que debería estar inserto. Pero repito y termino, yo tengo más dudas que hace una hora atrás. En serio, tengo más dudas. Por lo tanto, me gustaría que me clarificaran ese tema, por favor. Gracias, presidente. Los abogados siempre creo que no. Bien, yo también quisiera hacer... perdón, diputado Urrutia. Que se me quedó algo en el tintero. Adelante. Bastante breve, pero... Sí, gracias, presidente. Quiero hacer una pregunta a ambos profesores de Derecho Constitucional que hoy día nos acompañan y hacer una breve reflexión para ver si logro sacar alguna de las dudas que tiene el diputado Romero. Y parto por ello. O sea, yo creo que como conclusión obtengo que los tres profesores que nos han visitado consideran que la extensión del plazo es excesiva. Ahí hay algo en común. Lo otro que es más o menos en común es la de precisar los destinatarios, ¿ya? Que también es algo que hay que precisarlo. Y en ese orden de cosas, quiero preguntar a ambos si ustedes consideran razonable incorporar en esto también al ministro de Defensa y al subsecretario de Defensa y al subsecretario de las Fuerzas Armadas. Toda vez que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional contempla, por ejemplo, en la letra A del artículo 5, que una de las obligaciones del ministro de Defensa será proponer para la aprobación del presidente de la República los proyectos de adquisición e inversión de material de guerra cuando corresponda. Y al subsecretario de Defensa, en el artículo 15, le dice proponer al ministro las orientaciones para la adquisición de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquellas de sistemas de armas y otros equipos. Y, en fin, le hace una serie que tiene que ver con este material, pero además, dentro de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas existe una serie de divisiones a cargo de materias muy sensibles que tienen que ver con la adquisición de material bélico, como es la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa o la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que no son necesariamente dirigidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Y es que es donde realmente se toman las decisiones, porque si bien es cierto, un departamento de evaluación de proyectos, una división, puede evaluar distintas alternativas que son propuestas por los comandantes en jefe o por el jefe del Estado Mayor Conjunto, definitivamente es el subsecretario de Defensa quien lleva este requerimiento al Ministerio y es el ministro que lo lleva a su vez al presidente de la República. Por eso, la pregunta es, ¿consideran razonable hacer extensiva esta medida a los subsecretarios, los jefes de división y al ministro de Defensa? Gracias, presidente.
Bueno, primero quiero agradecer a los profesores don Edgardo Palacio y don Francisco Zúñiga por su asistencia y su contribución, que al contrario de la opinión de algunos de los otros colegas, a mí me ha enriquecido mucho, tanto para confirmarme en la decisión que tomamos un grupo de diputados de presentar esta moción, como para entender que es necesario corregirla, mejorarla, perfeccionarla. Yo, estimados invitados, sin ser abogado ni jurista, unos escasos estudios de Derecho en la Escuela de Ciencias Políticas, pero siempre he entendido que la fuente del derecho es la realidad, sin perjuicio de que hay ciertos principios que son generalmente aceptados por los juristas y que hay que respetar en la elaboración ya sea de una constitución o de las leyes. Y nosotros hemos llegado a una situación en el tema de la adquisición de bienes y servicios en el seno de las Fuerzas Armadas y la Seguridad Pública, que de manera reiterada se presta para el descubrimiento de irregularidades y la presentación de escándalos que a mi juicio son muy graves, porque, claro, esto no está establecido en el derecho, pero cada acto de corrupción donde hay involucrados oficiales deriva en un deterioro de la moral de las propias Fuerzas Armadas, en particular de los subordinados. Y yo creo que eso para la defensa es gravísimo. Y es lo que nos llevó a presentar esta moción parlamentaria. En nuestra realidad hay una historia. Por el boicot de que fue objeto la dictadura militar en cuanto a adquisición de armamento y equipamiento bélico en especial, surgió esta figura de las licitaciones con el sector privado y de los lobistas y de la compra en el mercado negro y, bueno, muchísimas cosas más que no viene al caso relatarlas todas acá. Pero no es frecuente, no es normal que las Fuerzas Armadas de cualquier parte del mundo se nutran del sector privado y a través de estos mecanismos de lobby y de licitaciones que siempre tienen ingredientes raros. Lo normal, porque tiene que ver también con la construcción de la política exterior, es que un Estado le compra a otro Estado y al comprarle ese otro Estado hace a ese Estado aliado de uno para las relaciones internacionales. Aquí nosotros, al comprar por este sistema, ¿a quién hacemos aliados? A comerciantes, intermediarios, representantes, pero no a los Estados. Entonces, yo creo que en esta materia está bien, hay que apegarse a la Constitución y las leyes, pero no es suficiente a mi juicio. De otra parte, profesores estimados, esto no fue corregido al regreso de la democracia y la libertad por razones bien evidentes para todos. Se toleró una cierta autonomía de la defensa de las Fuerzas Armadas porque, bueno, veníamos saliendo de un problema más grave que había que arreglar primero. Y el resto se arreglaría después. Y esa cierta autonomía que se toleró, bueno, también obró en favor de la mantención de hábitos que han redundado en los escándalos que conocemos. El antecedente más inmediato de la presentación de esta moción es el llamado Milico Gate, ¿no? Que ya fue como la gota que rebalsó el vaso, y esa es la razón de que se haya presentado. Ahora, sobre las dudas, bueno, yo me pareció entender tanto de la presentación del profesor Palacio como del profesor Zúñiga y anteriormente del profesor Baza, que la constitucionalidad de la idea no está en cuestión, aun cuando la forma en que se está proponiendo precisarla sí podría tener vicios de inconstitucionalidad, como es lo que usted mencionó, profesor Palacio, de que la norma parece ser muy gravosa en términos de la densidad de la sanción,
y también por su amplitud, porque tendría límites muy indeterminados, cosa que también en cierto modo reiteró el profesor Zúñiga. Pero yo dos cosas al respecto quisiera comentarles, a ver si ustedes las pueden corregir, y que se ha reiterado después. El tema de la decisión, que es por lo cual el diputado Urrutia incluye al ministro de Defensa, al subsecretario, a los que estudiaron los proyectos. Aquí el problema no es el de quien toma la decisión, ni siquiera el presidente de la República. Aquí el problema es quién conoce lo que son las características de las cosas que necesitan la defensa y la seguridad pública del país. Es el conocimiento, no quien intervino en la decisión. ¿Y por qué el plazo de 8 años? También no es una cuestión antojadiza. 8 años más o menos el periodo en que caen en obsolescencia los aparatos. Ahí los F-16 se compraron en el 2003. Y ahí están volando. Y están requiriendo servicios. Repuestos, nuevos equipamientos, pero funcionales a la capacidad de instalar esos nuevos equipamientos que los conocen los que están en el asunto. Lo mismo le podría decir de los Scorpion. Bueno, no voy a entrar en detalle los Scorpion porque son algunos secretos de Estado que me tocó conocer por ser embajador en Francia cuando se les adquirió y se les construyó, en fin. Pero ese es el punto con la obsolescencia. Y lo otro, que tiene que ver con lo particular que es la carrera militar, es el tema de la disolución, sino solamente el debilitamiento de los lazos de amistad que se establecen en el curso de la carrera militar desde muy temprano. Porque no es como lo que se menciona acá de obras públicas, que un señor que ya es ingeniero, y que salió de ingeniería, bueno, lo normal es que salgan como a los 26, 27 años, un diputado ahorita, debieran salir a los 24 más o menos, pero no. Pero ya son contratados como personas autónomas, independientes, en fin. Entonces no es lo mismo. Ahora, yo entiendo la necesidad de recurrir a la legislación vigente para examinar el conjunto del proyecto, en particular respecto de las inhabilidades que se establecen acá, y también de recurrir a la legislación comparada. Pero nosotros tenemos unas particularidades como país que también es preciso atender. Nosotros, y con esto concluyo, somos un país pequeño y nuestra élite es aún más pequeña. Y se conocen prácticamente todos entre sí. Yo creo que ambos, don Edgardo y don Francisco, han sido testigos de reuniones donde parecían no conocer a nadie y encontraron con que tenían a un conocido acá, o un familiar de no sé quién allá, y a todos nos ha pasado, porque es la característica del país. Y eso no se presta para, en este tipo de sesiones, a mi juicio, establecer decisiones sanas, o lejanas de los conflictos de interés, en fin. Y bueno, eso quería exponerles para poder recoger sus comentarios. Gracias. Presidente, con su venia voy a partir con una precisión que usted hace que me parece atingente. La realidad es la fuente material de la legislación. Yo entiendo de que esta iniciativa de ley no está planteada en el vacío. No nos compete, no me compete a mí como profesor de la disciplina pronunciarme sobre cuestiones que tengan que ver con la realidad, pero la realidad está allí. Las compras militares, su dependencia, variables geopolíticas, los plazos que esta se impone, los contratos accesorios como los offset, que son contratos civiles, accesorios con contratos militares.
Pero hay 2 o 3 circunstancias que hacen distinta la regulación de las prohibiciones en este campo a la administración civil, presidente. Y se planteaban varias intervenciones de los diputados cuando han hecho las consultas. Primero, cuando se usa el término familia militar, lo que se está haciendo es designar una realidad que es la reproducción endogámica en los institutos militares y policiales. Rasgo de los institutos que no es propio solo de nuestro país, que Sigmund Neumann y Samuel Huntington observan en obras clásicas de ciencia política, a propósito de fenómenos de injerencia del mundo militar policial en el sistema político, ¿no es cierto? La misma función militar y policial genera estrechos lazos que se estiman valiosos, la camaradería, y vínculos que tienen que ver con la vida de la familia militar. Es muy común encontrar que en la familia militar y policial hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de militares, porque la familia militar legítimamente despierta vocaciones entre su prole para pertenecer a los institutos armados y policiales, y eso es parte de la realidad, y es legítima, no puede ser coartada. Pero es parte de la realidad también el hecho de que en el campo de las compras militares no existe un mercado público como el que conocemos en la administración civil. Si hay una característica, y lo digo con mucho respeto por nuestras instituciones militares y policiales, que define a las compras públicas en este campo, es la opacidad. Es un verdadero misterio para los que somos profesores de la disciplina de Derecho Constitucional o Administrativo adentrarnos en este campo. La ley de pertrechos militares, está todo este campo excluido de la ley de compras públicas. A veces esta opacidad tiene que ver con razones geopolíticas, razones de seguridad nacional, a las que hacía referencia el diputado Toá, que son del todo razonables, pero que requieren de prohibiciones, de determinadas reglas que aseguren la auditoría, la accountability de estos procesos de compras, para salvaguardar el interés público, el interés nacional, y para salvaguardar también bienes constitucionales como la probidad pública y el disciplinamiento del conflicto de interés. Por tanto, yo creo que sería del todo deseable pensar en la posibilidad que esta comisión conociese por primera mano cuál es el mercado de las compras militares y a qué se extiende la ley de pertrechos militares, la ley de compra de pertrechos. Y probablemente los diputados serían sorprendidos por el abanico de bienes y servicios que quedan comprendidos dentro de este campo. Por tanto, cuando uno sugiere precisar los destinatarios de estas prohibiciones y extenderlo, por ejemplo, a relaciones de parentesco o relaciones derivadas de la convivencia civil o de la realidad de la convivencia de pareja, es porque lo que está en definitiva diciendo es que hay que dar cuenta de esa realidad, ¿no? Realidad de la que se hace cargo el proyecto del presidente Piñera, que ha sido denominado el proyecto Antipituto, ¿no? Que se extiende a parentescos por consanguinidad y afinidad, que, respondiendo a la pregunta hecha por el diputado Urrutia, extiende la regulación del postempleo o puerta giratoria a exministros, exsubsecretarios y exjefes de servicio por 12 meses. Y prohíbe la actividad de lobby o gestión de intereses privados por 12 meses también a las mismas autoridades. Uno podría pensar que es un plazo breve, pero el proyecto de ley va en esa línea, una línea que a mi juicio es correcta, y que es perfectamente compatible con esta iniciativa de ley. Lo segundo es pensar en un mercado público que, salvaguardando la seguridad nacional, el interés público, pueda operar en el campo del sector defensa con la transparencia con que opera el mercado público regido por la ley de compras públicas. Y quiero señalar que allí, en la ley de compras públicas, hay un artículo 4 que establece una prohibición, precisamente,
de 2 años para acelerar contratos a empresas que tengan condena, y aquí se introducen determinados bienes jurídicos muy relevantes como la ley tributaria, la ley laboral, precisamente pensando en salvaguardar otros intereses también públicos que el Estado desea preservar. Ciertamente en materia de plazo yo no he descubierto un plazo tan extenso, el de 8 años, y cuando cité el ejemplo de la ley de nuevo trato era simplemente para ejemplificar hasta dónde podía llegar la prohibición de desempeño laboral. Estoy perfectamente consciente de que aquí no hay una prohibición de desempeño laboral asociada a una compensación económica. De hecho, hoy día en la Administración del Estado los únicos que reciben compensación económica por puerta giratoria son los directivos superiores de la Comisión para el Mercado Financiero. Los demás funcionarios de las instituciones fiscalizadoras tienen prohibiciones de grado diferenciado de 6 meses a 12 meses. El proyecto del presidente Piñera las extiende a 12 meses, pareja. Las prohibiciones de desempeño en empresas en que haya factor de relación. Aquí, una vez más, en materia de plazo y destinatarios no hay verdad escrita en piedra, pero uno tiene que pensar que el correlato de estas normas es la realidad y tiene que pensar en normas que sean susceptibles de ser aplicadas y que no sean porosas o que simplemente sean incumplibles por imperfecciones técnico-legislativas. Eso es. Gracias. Yo coincido con el profesor Zúñiga en lo que acaba de plantear. Quiero volver a ver, lo primero es que me voy a gratificar de que esta comisión o algunos miembros de esta comisión estén más confundidos que antes, porque creo que es lo que se precisaba en este caso para perfeccionar esta moción o este proyecto. De modo que no me siento mal porque se me atribuye alguna culpa en esa conclusión, ¿no? A ver, se han planteado tantas cosas a la vez, voy a ser breve. Lo primero, voy a responder al diputado Brito la pregunta que hace, porque como ingeniero él suele mirar las cosas de una manera muy distinta a como lo vemos los profesores, y sobre todo los profesores de Derecho Constitucional, que estamos acostumbrados a las normas generales, generalísimas, a diferencia de otros profesionales del derecho que están acostumbrados a cosas un poco más precisas que esta. El problema de la justicia es el nervio central o la médula del punto relativo a la igualdad o el respeto a la no discriminación arbitraria que debe el Estado a todas las personas. Y cuando estamos frente a una discriminación que es injusta, bueno, ya entonces entramos a calificar allí una serie de elementos objetivos, unos subjetivos, otros, para decidir qué es lo justo en un momento dado. Porque de lo que se trata es eso, lo justo. Efectivamente, si el profesor Raza lo dijo, yo también lo reiteré, y no estoy diciendo nada nuevo, todos los alumnos de Derecho Constitucional lo saben, el principio de igualdad supone tratar de manera análoga a quienes se encuentran en situaciones semejantes y de manera diferenciada a quienes están en situaciones diferenciadas. Y por eso se llama al legislador a hacer este esfuerzo, a discriminar, ¿ya? A hacer esta distinción para evitar tratar de una manera igual a quienes no están en la misma situación o a la inversa. Y esa tarea ustedes la tienen con este proyecto. Esta tarea es clave aquí, junto a la ponderación de los antecedentes. Cuando yo he hablado de la amplitud, y esta ya es una opinión de técnica legislativa más que de fondo, de la amplitud del texto, no solo he hablado de la amplitud del universo al que se le aplica, o sea, a todos los oficiales, no. También he hablado de la amplitud de la técnica legislativa que aquí se ha ocupado. A mí me parece que es demasiado general como para establecer la prohibición que satisfaga este estándar que les mencionaba antes de proporcionalidad, de razonabilidad, de ponderación, en función de esto. Y por eso lo hago en la crítica, porque vuelvo a insistir, este es un proyecto que va en la línea correcta.
esto debe continuar, esto no debe dejarse de hacer. Yo no soy experto en temas militares para nada, y por tanto no puedo referirme mucho a eso. Y dije que coincidía con Francisco en el sentido de que el principio de realidad es un principio muy importante a tener siempre en cuenta cuando uno legisla sobre materias de estas características. Pero lo que sí quisiera decir, a ver si ustedes están conmigo, esta norma transforma en sospechosos, perdónenme la expresión, a todos los exoficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Eso es, en definitiva, lo que ocurre. Y como todos son sospechosos, entonces a todos les impido, durante todo este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, trabajar en empresas que de algún modo presten bienes o servicios a las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad. A mí me parece que eso es lo excesivo, ¿ah? Y por tanto eso tiene que remediarse. Eso no puede ser razonable ni equitativo. Y si no es equitativo, que la equidad al final del día es el principio que debe respetar siempre el derecho, entonces estamos en un acto que es antijurídico, al contrario a derecho. Y es lo que yo invito a perfeccionarlo, no a dejarlo de lado. Las críticas tienen por objeto ayudar a esta comisión, al Congreso, a que esto prospere y no que fracase. Y por último, yo sí quiero hacer un pequeño acápite a un tema que se acaba de mencionar. El tema de los plazos en materia de prohibiciones que ha mencionado el profesor Zúñiga, con toda razón, no están establecidas, pensadas para evitar problemas de corrupción. Tienen otras finalidades distintas. Por ejemplo, el que se valía de la ley que permite a los funcionarios obtener un bono de retiro, eso tiene por objeto evitar que esa gente siga cobrando sueldo en las plantas del Estado, porque las plantas de los órganos del Estado ya no resisten más. Entonces, bueno, vamos despejando, vamos dando tiraje a la chimenea. Ese es el verdadero objetivo, no es evitar la corrupción ni nada por el estilo. Si el objetivo de esto es preocuparse de los problemas de corrupción, yo pienso que también vamos a necesitar pedirle a un penalista o a los penalistas que le presten atención a esta norma, porque se requiere también de eso. Esto no puede ser así de general. Perdona, diputado, le tengo aprecio, pero tengo que decirlo. Yo sé que usted es el autor de esta moción y, como digo, está muy bien, va en la línea correcta, pero por favor perfecciónala, porque así, tal como les leí las sentencias que quise traer a colación, yo creo que esto, si tengo que hacer una apuesta, va a obtener una parecida del Tribunal Constitucional y obligatoriamente tiene que ir por allá. Gracias, señor presidente. Diputado, ¿alguna otra consulta? Los profesores aprovechen ahora, no creo que vayan a regresar. No. No. Muy bien, muchas gracias por su contribución. La petición del presidente de la comisión de si era posible suspender la sesión del 31 de julio, porque va a estar fuera del país, y continuar en la semana siguiente la discusión de este proyecto, pero es una decisión... ¿Del presidente que me dejó el puesto amigo o del presidente...? No, del presidente titular, pero es decisión de usted. Sí. ¿Algo más? Antes de terminar... Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Diputado Romero. Presidente, en la próxima sesión de la Comisión de Defensa, que sería, ¿cuándo, secretario? En ese primer miércoles de agosto quería ver la posibilidad de invitar a los dirigentes del Estadio Atlético de Concepción, conocido antiguamente como el Estadio Atlético Puchacay y hoy día conocido como el Estadio Atlético Militar. En nuestra zona, en nuestra zona con el diputado Toa, hay un estadio atlético que está bajo la administración del Ejército, es muy poco ocupado, hay muchos atletas que necesitan y requieren un espacio, y yo lo conocí como alcalde de Coronel y después como candidato, donde los vecinos, sobre todo los atletas senior, tienen que pagar una cuota para
poder entrenar, para que le abran los camarines, para que le den la posibilidad de ducharse. Y los atletas quieren ver la posibilidad de recuperar el estadio atlético, que hoy día está en manos del Ejército. Por lo tanto, me gustaría, si la comisión lo permite, invitar a los dirigentes para que vengan a exponer esta situación. Gracias, presidente. Presidente. Diputado Urrutia. Yo creo que estamos con harto materia legislativa y hay que seguir avanzando en este proyecto, que tenemos una tarea tremenda por delante si vamos a introducir indicaciones. No tengo ningún problema que más adelante podamos invitarlo, pero por favor avancemos en este tema. Si no, además ya acabamos de tomar un acuerdo para suspender la próxima sesión. Tenemos 3 sesiones al mes, entonces se va a ir eternizando el tema y yo creo que hay que resolverlo lo antes posible. Dirección, lo que estamos discutiendo en esta comisión. Y lo otro que le quería plantear, presidente, es que no se olvidara de la petición de postergar el viaje a la Antártida, que lo conversamos en un comienzo, y además que tenemos un profesor de Derecho Constitucional invitado que se excusó en esta oportunidad, pero que todavía falta para que lo invitemos para la próxima sesión. Yo no tengo ningún problema en cambiar la fecha. Yo espero que no sea una espera eterna. Y qué bueno que tengamos harto proyecto que discutir, quiere decir que no hay sequía legislativa. Buena noticia, me alegro por aquello. Repito, yo espero que quede en tabla, que a lo menos durante el año, ojalá no más allá de agosto o septiembre, podamos recibir a estos vecinos de la región del Biobío que quieren venir a exponer un tema preocupante y que no creo que tome una hora o más, no sé, 15 o 20 minutos como le hemos dado a otras instituciones que hemos invitado, y que lo podamos escuchar. Gracias, presidente. De acuerdo de invitarlos y la fecha la determinaremos en la próxima sesión. ¿Sí? Presidente. Diputado. Sí, que también quería aprovechar también, y comparto lo que plantea el diputado Urrutia, en ningún caso quiero que se lea como que no queremos abrir instancia de participación en la comisión, pero sí en la importancia probablemente de resolver la situación de aquellos vecinos de la 8ª región. Probablemente sea el gobierno directamente quien tenga mayor capacidad de dar respuesta. Yo creo que es importante que nosotros escuchemos, ojalá siempre asociado también a algún proyecto de ley, para que esa escucha no quede en el acta, sino que quede en algo que modifique la realidad y que le mejore la vida a alguien. En ese entendido, por su intermedio, harían llamado también, y me imagino que estarán en esas gestiones, a poder también, mientras se designa el día o mientras se fija la fecha en la cual nosotros podamos conocer esa realidad, como muchas otras realidades que me imagino que hay de Arica a Punta Arenas también, es que los insto a que puedan acudir al Ejecutivo, porque seguro ellos tendrán mucho más poder, muchas más capacidades para poder mejorar la situación que ellos están pasando. Eso, presidente. Presidente, por su intermedio, creo que en la próxima sesión podremos invitar a algún analista militar, civil, que nos explique un poco el comparado cómo han sido las compras chilenas a diferencia de España, Estados Unidos, para que nos quede más completa el panorama y tomemos una buena decisión. No sé si está usted de acuerdo. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero antes de... Tenemos invitado a un profesor que está pendiente de su visita. Eso, ¿ah? Presidente, ¿me permite? Sí. Sí, quedaría para el día 7 de agosto el profesor Miguel Ángel Fernández. Y la sugerencia del diputado Carter sería invitar a alguien del Ministerio de Defensa respecto al proceso de compras militares. Y, tomando lo que dice el profesor Zúñiga, a lo mejor que nos explicara bien el tema de la ley de pertrechos militares. Sí, yo creo. ¿Sí? No solamente el subsecretario de Defensa, el subsecretario de las Fuerzas Armadas. A los dos. Ellos tienen la obligación de proponer. Si quieren, nos invitamos a los dos. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Okay. Estamos de acuerdo. ¿Algo más? Bien. Habiéndose cumplido el propósito de la sesión, se levanta. Gracias, presidente.